En pos de la santidad de Jerry Bridges. La cura para el pecado de la envidia y de los celos consiste en encontrar nuestro contentamiento en Dios. Ay, miren esa cura. Ahí está, ahí está la cura, ¿sí ven? Para la enfermedad. Entonces, si tú y yo sentimos celos por lo que tiene el prójimo, celos por lo bueno que le pasa al prójimo, miren la cura, que nuestro contentamiento esté en el Señor. Miren, eso hace parte de nosotros entender que nuestro Dios es soberano y que nos da lo que nosotros necesitamos, lo que Él sabe que necesitamos, ni más ni menos. En su momento perfecto, yo no estoy diciendo el Señor no te va a dar más, el Señor te puede dar más y Él siempre quiere darnos más, pero en ese momento eso es lo que tú y yo necesitamos. Entonces nos contentamos en el Señor y descansamos, no tengo que estar envidiándolo de nadie, ¿cierto? Asaf en el Salmo 73 envidiaba a los malos porque veía su prosperidad aparente. En el versículo 3, Asaf era de los que servía, él era un levita y servía en el templo. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, Asaf sintió envidia y era un levita. Piensa, no sé, ahora alguien que sirve en tu iglesia, en la alabanza, ¿cierto? Que canta, que toca los instrumentos, o el predicador, y muerto de la envidia, porque el impío le va bien, porque el impío prospera. Le parecía que la búsqueda de la santidad resultaba vana, en el versículo 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi camino y mi corazón, y lavado mis manos en inocencia. Ay, Dios mío. Como decir, ay, en vano, yo me he portado bien, en vano. O sea, esto no ha servido de nada. Solo cuando pudo decirle a Dios, fuera de ti nada deseo en la tierra, en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, en qué hermoso. Solo cuando él dijo eso, fue librado del pecado de la envidia. Miren cómo es liberador nosotros ver a nuestro Señor, ver su grandeza, ver que Él es la fuente de toda nuestra vida, que Él es el centro de la vida, que todo en nuestra vida pasa y no pasa por un propósito que Él tiene. ¿Sí ves cómo es liberador? ¿Sí ves cómo es liberador tener una relación con el Señor? Porque como Asaf, yo veo a David muchas veces llegar en los salmos a quejarse, a preguntarle al Señor, a cuestionarlo. Pero después sale de esa oración con un corazón sumiso, humilde, otra actitud completamente diferente. Esa es la importancia de nuestra relación con Dios, porque todos los días se nos van a presentar cosas, todos los días vamos a ver injusticias en nuestra vida y en otras personas. Todos los días a otro le va a ir mejor que a nosotros. Siempre, siempre alguien está mejor económicamente, físicamente que nosotros, mucho mejor. Pero cuando tenemos una relación con Dios, miren, los estudios que les he estado enviando del pastor de Mérida, yo le contaba a mi esposo esta semana que él en una predicación estaba hablando de que los hijos estaban perdiendo la vista. ¿Y cómo les parece que creo que ayer antier escuchando otra, ya los hijos perdieron la vista? O sea, ya en esta, ya. La siguiente que escuche, ya él cuenta el testimonio que los hijos perdieron. Dos hijos, tiene cuatro. De los cuatro, dos perdieron la vista. Y este hombre sigue firme, seguía en ese momento, eso hace 4 años creo, seguía firme predicando la palabra. ¿Saben qué entendió ese hombre? Que lo que le pasa y lo que no le pasa hace parte del propósito que Dios tiene con él. Lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que Dios permite y lo que no permite hace parte de ese propósito bueno, agradable y perfecto de su voluntad en tu vida y en la mía. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando vemos a otro. No, el Señor sabrá por qué le dio a este esto y a mí no me lo ha dado. El Señor sabe. Ayer en el taller de lectura, y fue hermoso, porque el Señor hace como que todo se complemente, se entrelace, y tenemos un taller de lectura con el equipo, aquí está mi directora Zulay, y en el libro que estamos leyendo, que es Una vida con propósito, es excelente, y hablaba de lo mismo, hablaba de eso mismo. Dios, hay muchas cosas que va a permitir en nuestra vida porque hacen parte del propósito. Mira, el sí de Dios nos bendice tanto como el no de Dios y como Él espera. Cuando el Señor nos dice sí, ay, qué bendición. No, también es una bendición. Espera, también es una bendición. Él es perfecto.
Otro elemento corruptor del espíritu que ha hecho naufragar a muchos creyentes es la amargura. La amargura surge en nuestro corazón cuando no confiamos en el soberano gobierno de Dios en nuestra vida. Miren qué tremendo, el soberano gobierno de Dios en nuestra vida. Ahí es cuando surge la amargura, porque tú y yo creemos que estamos a la aventura, como que nos van pasando así cosas a la suerte, es que no había quien más le pusiéramos esta carga, se la pusimos a esta. Pero cuando tú y yo entendemos el gobierno soberano de nuestro Dios en nuestra vida, la amargura llega y quizás visita, hola querida, pero se tiene que ir, porque no le damos entrada, no le abrimos la puerta. Si alguien, bienvenida Mercy, si alguien alguna vez tuvo razón para sentirse amargado, ese fue Josué, perdón, José, ¿sí o no? Vendido, esclavo, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos, acusado falsamente por la mujer inmoral de su amo y olvidado por alguien a quien había ayudado en la cárcel. Pero jamás perdió de vista el hecho de que Dios controlaba todo lo que le ocurría y a mí esta historia me da ganas de llorar. Al final pudo decirle a sus hermanos, vosotros pensasteis mal para contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso les dijo en Génesis 50:20. Este Génesis 50:20 es el Romanos 8:28 de este tiempo, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que hemos sido llamados. Pues no se amargó, no se puso triste. En la cárcel, miren, yo no veo a José contándole a todo el mundo la historia. Yo no veo culpando a los hermanos, no, él dice, en la cárcel, él dice, yo fui vendido injustamente. Pero dice, es que esos hermanos míos, ven y yo te cuento, los hermanos míos, o esa mujer de Potifar, no, dice, yo estoy aquí injustamente, era algo cierto. Él no estaba amargado hablando de todo el mundo, ni transmitiéndole a todo el mundo su amargura. Hay personas con las que uno no quiere estar, no quiere hablar, porque abren su boca. Estos días alguien me decía, ay, no, yo vi que me llamó, y yo dije, ¿yo para qué le voy a contestar? Si es como si me llenara, se vomitara y me llenara de toda esa basura que tiene. Esa amargura, hablar de otros, el chisme. Y a veces te pasa a ti y a mí que tenemos personas con las que no queremos hablar, porque contaminan, porque no edifican, porque tú no sales mejor cuando cuando hablas con esa persona. Están amargados y creen que todo lo que les está pasando es porque a nadie más, ¿a quién le tiró la bola, la pelota mala? Se la tiró a esta, ¿no? No entienden el poder, el gobierno soberano de Dios en su vida. Nuestra amargura puede estar orientada hacia Dios o hacia otras personas. Asaf estaba amargado con Dios porque pensaba que Dios no le estaba dando un trato equitativo en la vida. Vamos a ver qué dice el Salmo 73:21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ay, Dios mío. Job estaba amargado porque creía que Dios no reconocía su justicia. Y hasta llegó al punto en que su actitud se describe con estas palabras: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Ay, Dios mío, en Job 34:9. Claro, los hijos se le murieron, perdió todas las es que hablar desde aquí, ay, ese Job tan acelerado para hablar, ¿cómo dice una cosa de esas? Hablar desde aquí es muy fácil, pero que vengan y te den todas las noticias, tu casa se derrumbó, todos los animales se murieron, todos tus hijos se murieron, se les cayó la casa encima y te da lepra. Hablar en ese estado es una cosa muy, muy tesa. Señor tan hermoso, él sabe a quién le manda las pruebas. Aunque Job se amargó por un momento, después dice la Biblia que él enmudeció. Yo pongo mi mano en mi boca. De oídas te había oído. La amargura contra otros es resultado de un espíritu no perdonador. Alguien nos ha hecho mal, ya sea aparentemente o en realidad, o nos negamos a perdonar a esa persona. En vez de eso, abrigamos sentimientos de amargura hacia ella. Nos negamos a perdonar porque no queremos reconocer que Dios nos ha perdonado males muchos, mucho peores a nosotros, como la historia bueno, pues yo creo que por aquí la va a contar. Somos como el siervo, sí, le va a contar, habiendo sido perdonado momentos antes por una deuda de varios millones de dólares. En un estudio de una predicación, creo que era el pastor Chuy Olivares, creo que era. Él decía que tenía ese varón que le adeudaba al rey, tenía que vivir
creo que eran como 400 vidas para poder pagar la deuda, pues haciéndolo como equitativo a ese tiempo, ¿cierto? Y lo que ganaba una persona promedio en un salario mínimo diariamente. Tenía que vivir 400 vidas para poder pagar esa deuda. Hizo echar a la prisión a otro siervo por una deuda de menos de lo que él debía. Entonces, digamos que el otro le podía pagar en un año. Este hombre que le adeudaba al rey tenía que vivir 400 vidas para pagarle al rey. Y el que le debía a él tenía que trabajar un año para poderle pagar. El rey lo perdona, pero este así súper justo en su propia sabiduría, dice, no, es que me debe, me tiene que pagar. ¿Cómo va a pagar? Lo meto a la cárcel. Así pasa con nuestra vida. El error del otro es inmenso, es una cosa impresionante, pero lo que yo hice es poca cosa. Y por eso nos amargamos. No entendemos que lo que Dios ya nos perdonó puede ser lo que Dios nos perdonó a ti y a mí, puede ser mucho peor de lo que tú y yo estamos dispuestos a perdonar a otra persona. Lo que nos hizo esa persona puede ser muy, muy por debajo de lo que tú y yo hemos hecho. Recuerda que Dios no solo ve esas cosas externas, Dios ve todo. Desde que salimos del vientre de nuestra madre, el Señor está viendo cada cosa que hemos hecho. A fin, con la amargura es el espíritu de revancha. Cuando se nos ha hecho un mal, la tendencia humana es a desquitarnos, a menudo mentalmente, si es que no llegamos a la acción. Cuando David huía ante la insurrección de su hijo Absalón en Jerusalén, Simeí, de la familia de Saúl, salió a maldecir a David y a tirarle piedras. Uno de los hombres de David quería responder matando a Simeí, pero David se lo impidió con estas palabras. Ay, yo amo esto, yo amo esto. Esperen, yo los subrayo y se los leo. Miren cómo tenía tan claro el rey David, pero claro, clarísimo, cuando a él le pasaba algo y cuando no le pasaba, porque que venía de Dios, que eso venía de Dios, que eso lo propiciaba el Señor, que eso lo permitía el Señor. Si me le dice, rey, pero ¿cómo va a ir este perro a tratar así a mi rey? No, 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 déjeme, Señor, yo voy y acabo con él. Y miren lo que le dice David, déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mire Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por mis maldiciones de hoy. En 2 de Samuel 16, 11, 12. Deja, deja que me hagan esa injusticia. Dios es mi defensor. Y de pronto el Señor, viendo esa aflicción y esa injusticia que me están haciendo, salga a mi defensa. Ay, qué hermoso. Y pon tu mano en el corazón y dile, Señor, mira lo que estoy viviendo, mi Señor. A mí esto me toma por sorpresa, esto a mí me parece tan injusto, eso a mí me parece tan difícil, Señor, pero tú eres mi gobernador soberano, el que gobierna mi vida y eres soberano, Señor. Todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo puedes. Yo te pido que me des la paz. Dile al Señor esta mañana, dame tu paz, mi Señor, y que yo pueda entender que todo en mi vida pasa porque tú tienes un propósito. En el nombre de Jesús. Él no se puso, era el rey, podía ordenar a Simei matar a ese varón. Él dijo, no, el Señor se lo está permitiendo, déjelo. Y de pronto el Señor se compadezca de mí pues, por esta aflicción que estoy sufriendo. Pablo escribió, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Bienvenida, Mónica Vázquez, bienvenida. Dios, bueno, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12, 19. Pedro dijo de nuestro Señor, cuando le maldicen, no respondía con maldición, era el mismo Hijo de Dios. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. ¿Sí ven qué hermoso? Nuestro Señor Jesús. Él no decía, esperen y verás, yo me bajo de esta cruz. Ay, ustedes no saben con quién se metieron. No, y eran muchos los que le hacían frente, los que lo juzgaban, los que lo condenaban, eran muchos. De su mismo redil, su mismo pueblo, él mismo los había escogido para servirle en el templo. Es que los fariseos, los escribas,
Eran personas que el Señor, linaje que el Señor ya había escogido, personas que Él había escogido para servirle en el templo. Y viene Él y lo quieren es matar. Y no se venga, y no los amenaza, y no dice, se las van a ver conmigo. No, no hace nada de eso. Él pone al Señor, al Padre por encima de todo. No, yo encomiendo mi causa al que juzga justamente. Él ve mi actitud. Mira, tú y yo muchas veces vamos a tener derechos legales para actuar. En muchas áreas de nuestra vida, en el trabajo, con un compañero, pero muchas veces tú y yo vamos a actuar sabiamente, guardando silencio, no respondiendo, no devolviendo mal por mal, incluso haciéndole un bien a esa persona que nos está haciendo mal. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Eso es a lo que hemos sido llamados. No es una cosa fácil. Yo no te voy a decir aquí que es una cosa muy fácil, pero yo te voy a decir, deja que sea el Señor el que haga justicia, el que tome parte en eso. Deja que sea el Señor. No metamos tú y yo la mano. Dejémosle a Él, al que juzga justamente el asunto. Esta es la forma de limpiarnos del envilecedor espíritu de venganza, encomendarnos a aquel que juzga con justicia y que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. A ese encomendamos nuestra causa. Uno de los elementos corruptores del espíritu más difíciles de tratar es el espíritu de crítica. Ay, Señor, vamos a poner nuestra mano en el corazón y dile, Señor, yo hoy en el nombre de Jesús te pido que quites de mí el espíritu de crítica, el deseo de criticar a otros. Ese hábito que se ha convertido, Señor, en mi vida, algo tan fuerte de criticar a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. El espíritu de crítica tiene un fundamento en el orgullo. A causa de la viga del orgullo en nuestro propio ojo, no somos capaces de ocuparnos de la mota de la necesidad en alguna otra persona. Miren qué hermoso. Miren cómo hace este contraste. Él dice, la viga tuya y la mía es el orgullo, que no nos deja ver la mota, que es la necesidad del prójimo. Es decir, lo que el prójimo tiene es una necesidad, su falta es una necesidad de ayuda. ¿Por qué estás cayendo en este error? ¿Por qué tienes esta dificultad? Necesitas mi ayuda. Yo no estoy viendo esa mota, yo no estoy viendo esa necesidad de esa persona, sino que mi orgullo, esa viga tan grande que tengo en mi ojo, que son mis faltas, no me dejan ver la necesidad de mi prójimo. A menudo somos como el fariseo que completamente inconsciente de su propia necesidad, oró diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿cierto? En Lucas 18:11. Ese fariseo diciendo, Señor, yo oro, yo ayuno tantas veces a la semana, yo doy mis diezmos, no soy como este publicano pecador. Y el publicano yo creo que ni lo escuchó, él en medio de su sollozo, en medio de su tristeza por las faltas que estaba cometiendo contra el Señor y llorando, con dolor en su corazón atrás. Ay, Señor, sé propicio a mi pecador. Ay, Señor, mírame, examíname. Ay, nos falta, nos falta, nos falta humildad, misericordia para con otros y ser muy exigentes con nosotros, ser autocríticos, evaluarnos, decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo tan mal, Señor? Que estoy viendo con tanta bondad y con tanta misericordia mi falta, pero soy tan rápido para juzgar al otro. Somos muy rápidos para descubrir las fallas de los demás y para hablar de ellas. ¿Y cómo es de bueno? Pues si vos sí viste. Yo sí la vi. A mí me contaron, pero muy lentos para ver nuestra propia necesidad. Somos muy lentos para ver que nosotros también estamos fallando. ¿Cómo saboreamos la oportunidad que se nos presenta de criticar a otros? Aun cuando no estemos muy seguros de los hechos. Olvidamos que el que siembra discordia entre hermanos, criticando a alguien ante otros, constituye una de las 6 cosas que aborrece Jehová. Dice Proverbios 6:16 al 19. El Señor tenga misericordia de nosotros, muchachos. Esto es un proceso. Y el Señor sabe en qué estamos nosotros.
flaqueando, tropezando, y Él es tan hermoso que aquí nos pone, mira, Él te puso esta mañana a ti, me puso a mí para hablarnos de eso. Él es hermoso, misericordioso es nuestro Señor. Dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. No, es que no es cualquier cosita. Ay, pues yo solo le conté. Yo solo le estaba contando. Yo creía que eso era lo que había pasado. Y le dañamos la reputación a alguien y dañamos la imagen de alguien y creamos discordia y dañamos relaciones. Y miren, dice la palabra, 6 cosas aborrece Jehová, pero aún 7 abomina su alma. Y es que tú y yo hablemos de nuestro prójimo, y es que tú y yo creemos discordia entre hermanos. Pero el Señor es muy hermoso. Aquí estamos y el Señor está perfeccionando su obra en nosotros.